Bien, chicos, vamos a ver más sobre impuestos. En este caso, vamos a comprender la diferencia entre lo que son impuestos, contribuciones y lo que son las tasas. Eh, en primer lugar, vamos a decir a qué denominamos nosotros impuestos. Los impuestos son los pagos obligatorios que realizan los agentes económicos al gobierno. Recuerden ustedes que el impuesto es una obligación que nosotros tenemos con el gobierno y por los cuales los primeros no reciben directamente la contraprestación de un servicio por parte del segundo. Por lo mismo, son los tributos los que menos incentivos tienen para poder pagarse, ¿verdad? El contribuyente no tiene incentivos para pagar impuestos porque no recibe de forma directa alguna contraprestación de algún servicio, de algún pago de un bien o un servicio como nosotros lo hacemos. Sin embargo, las tasas son los pagos obligatorios que tienen que realizar los agentes económicos, pero a cambio de ese pago se recibe directamente un servicio público que nosotros deseamos. En el caso de las diferentes tasas, la del tren de aseo, ¿verdad? Que nosotros lo que estamos pagando precisamente es la contraprestación de un servicio público, el caso de, de- del pago eh, del agua, de la luz, que esos son tasas. Y las contribuciones, muchachos, dice, las contribuciones son los pagos que realizan los individuos para constituir un fondo que financie un bien o un servicio a recibir en fechas futuras. Por un lado, están las contribuciones a los que el sistema público de salud y jubilación, mientras que por otro lado están los fondos para obras de infraestructura. O sea, aquí nosotros tenemos dos tipos de contribuciones. Las contribuciones precisamente orientadas al tema de jubilación y pensión, y esto en el futuro nosotros estamos contribuyendo precisamente a un sistema de jubilación que nos permite precisamente jubilarnos. En el caso también de las contribuciones para realizar ciertos proyectos de infraestructura básica en nuestras comunidades, entonces nosotros hacemos ese ahorro, esa contribución para que después se pueda hacer algún tipo de desembolso y se pueda gestar el proyecto que nosotros tenemos. Entonces, es importante aquí que nosotros entendamos que los impuestos, pues, es un pago obligatorio al gobierno por el cual no recibimos de forma directa ningún tipo de contraprestación de un servicio. Las tasas, que es el pago que nosotros hacemos precisamente por el acceso a un servicio o un bien público generado ya sea por el gobierno central o por los gobiernos subnacionales o municipales. Y en tercera, la contribución, que lo que eh, busca es precisamente es contribuir a hacer un fondo para financiar obras de infraestructura o de servicios para la comunidad en el futuro. En este caso, ¿cuáles son las funciones esenciales que cumplen los impuestos? Hay cuatro funciones esenciales: la asignación de recursos, la distribución de ingresos, la estabilización de la economía y el financiamiento del gasto público. Cuando nosotros hablamos entonces de las funciones, en el tema de la asignación de recursos, los impuestos, dice, permiten corregir algunas fallas de mercado como, por ejemplo, las externalidades con las que puede acercar la economía a una situación de paretiana óptima. Recuerden ustedes que una de las funciones
que cumple el Estado precisamente es el tema de asignar los recursos y es a través de los impuestos, el mecanismo de impuestos que muchas veces logra esto. Ayer hablábamos de impuestos correctores, ¿verdad? Cuando nos enfrentamos a fallas de mercado. La redistribución de ingresos, dice, los impuestos pueden ser usados para disminuir la diferencia de los ingresos en la población mediante la aplicación de mayores tasas impositivas a los individuos que tienen más y que están en mejores posiciones para poder gestar algún tipo de proyectos para los sectores que son más desprotegidos o desfavorecidos. En el caso de la estabilización económica, ya aquí nosotros miramos el tema de los equilibrios a nivel macroeconómico y a nivel microeconómico también, ya desde del funcionamiento de la economía, dice, cuando ocurren desequilibrios profundos en la economía y están presentes un déficit fiscal considerable, un aumento en los impuestos puede ayudar a recordar. Pero recuerden ustedes que esta función estabilizadora también va en doble sentido, ¿verdad? Porque si la economía está operando por encima del PIB potencial, lo que puede generar precisamente es procesos inflacionarios que después tienen altos costos. Entonces, lo que hace la política fiscal precisamente es regular y llevar a que la economía opere en su punto óptimo. Y por último, dice, el financiamiento de los gastos públicos. Ese es uno de los objetivos más primordiales que tiene los impuestos y la estructura de impuestos en el país. Los gastos del gobierno también cumplen las tres funciones anteriores, por lo que es importante asegurar su adecuado financiamiento. Recuerden ustedes que a través de los impuestos nosotros financiamos las actividades y esas actividades que realiza el Estado a favor de la misma sociedad, bajo ese supuesto, generan costos, gastos, y esos gastos precisamente son cubiertos a través de esas tasas impositivas. De esta manera, los impuestos cumplen con cada una de las funciones gubernamentales, tanto directa como indirectamente. Ahora, nosotros podemos tener tres tipos de impuestos o tres sistemas de tipo impositivos, que son un sistema progresivo, un sistema regresivo y un sistema proporcional o impuestos proporcionales. En este caso, entonces, la definición de proporcional describe la situación en la que la proporción de los impuestos pagados está en relación con la renta. Por ejemplo, un impuesto proporcional podría ser y es el impuesto sobre la venta, que se grava un 15%, precisamente un 15% de la base imponible. En este caso, la base imponible es el valor monetario que representa cada artículo. Entonces, entre más vale el artículo, es mayor el impuesto que se está pagando, ¿verdad? Pero es proporcional en base a una proporción del valor de un bien o de un servicio. En cambio, para definir si un impuesto puede ser progresivo o regresivo, tenemos que hacer uso de las definiciones de los impuestos medios, que lo vamos a ver, que es el porcentaje de los impuestos pagados en función del nivel de renta, pero de renta gravable. Dice, un impuesto es progresivo cuando el tipo impositivo medio se incrementa a medida se incrementa la renta. O sea, los impuestos progresivos usualmente tienden a aumentar cuando aumenta la base tributaria, ¿sí? Y el tipo impositivo regresivo es cuando eh, el impuesto o los ingresos por impuestos tienden a reducirse cuando la renta se incrementa. El tipo impositivo marginal es el cambio que experimenta el impuesto pagado ante cambios en la renta. El tipo impositivo marginal es como lo que nosotros calculábamos de la utilidad marginal, del ingreso marginal, ¿verdad? Que no es más que el ingreso
el cambio, perdón, en el impuesto, cambio en T, que es impuesto, entre cambio en el nivel de renta que nosotros percibimos, cambio en T, cambio en Y, perdón. Nosotros, si quieren, vamos a ver acá. Cambio o delta en T, en el tributo, cambio en el tributo, entre cambio en el nivel de ingresos. Recuerden que Y es ingresos y que esto no es más que la tasa marginal de impuestos. Tao. ¿Sí? Este es T. Muy bien. Ahora, hay algunas formas en que nosotros podemos determinar, recuerden que lo que nosotros hablamos son de cambios. Entonces dice, para definir si un sistema tributario es progresivo, se puede observar el aumento del tipo impositivo medio a medida aumenta la renta. Las fórmulas que nosotros tenemos son de derivadas parciales. En este caso, la derivada de la tasa en función de la base tributaria es mayor, es positiva. En el segundo elemento, nosotros tenemos que la tasa media de impuestos o la derivada de la tasa media de impuestos en función de la base tributaria es mayor que cero y tiene que suceder que la condición, que la tasa marginal de impuestos sea mayor a la tasa media de impuestos y por lo tanto entonces nosotros podemos concluir que el sistema tributario al cual nosotros nos estamos enfrentando es un sistema progresivo. Recuerden, solo para recordar un poquito, solo para recordar, esto es como el cambio en la tasa marginal, cambio en la tasa marginal entre cambio en la base tributaria. Para que lo tengamos nosotros en perspectiva, eso significa que si este aumenta, si este cambio es positivo, por lo tanto el cambio de abajo debe ser positivo o van en la misma dirección. Existe una relación directa entre la tasa marginal, el comportamiento de la tasa marginal y la base, el cambio de la base tributaria, que es exactamente lo mismo que nosotros tenemos en la tasa media versus la base. Un impuesto será regresivo cuando la tasa media, como la tasa marginal, disminuyen conforme se incremente la base. En este caso, si esta aumenta, esta disminuye. O sea, si la base disminuye, la tasa tiende a aumentar o la tasa tiende a disminuir a medida se incrementa la base y por lo tanto más entre menos es menos y por lo tanto ese es un valor negativo. Y en este caso es la derivada parcial de la tasa marginal de impuestos en función de la base, igual la tasa media, la derivada parcial de la tasa media en función de la base tributaria y la otra condición es que la tasa marginal va a ser menor a la tasa media. Y finalmente, los impuestos serán proporcionales cuando la tasa media y marginal sean iguales y no varían ante cambios en la base. En la base. Eso significa que siempre, sin importar el cambio, siempre
la primer derivada que nosotros vamos a obtener va a ser cero y por lo tanto va a ser proporcional. Y para concluir, decimos que la tasa marginal es exactamente igual a la tasa media. Viendo un poquito acerca de los impuestos regresivos progresivos, dice en el otro extremo un impuesto es regresivo cuando la tasa impositiva es decreciente con respecto a la base, y aquí tenemos es negativo. Es proporcional cuando la, la derivada de t con respecto a la base es igual a cero. En este caso dice los principales ejemplos de los impuestos proporcionales son los impuestos al valor agregado y los impuestos al consumo. Sin embargo, cuando se considera que el consumo privado depende de la última instancia de los ingresos, puede demostrarse la regresividad de dicho impuesto. ¿Qué es la base imponible? En este caso, en términos tributarios, la base imponible, dice, constituye la cuantía sobre la cual se van a obtener los impuestos determinados. Es decir, para obtener la cuota tributaria, el impuesto que se desea satisfacer, es necesario calcular previamente la base imponible. Sobre esta base imponible se aplicará el tipo de gravamen que corresponde para obtener la cuota tributaria. Un ejemplo sencillo que nosotros podemos tener, aquí lo dice, es el valor de un par de zapatos, incluido con impuestos, es de $121. En este caso, entonces, ¿cuál es la base imponible? La base, ¿cuánto es el impuesto? El impuesto es del 21% y la base imponible es de $100 o euros. Yo le puse euros o dólares indistintamente. En este caso, 100 será la base imponible y si nosotros aplicamos entonces el impuesto del 21%, es lo que nosotros tenemos entonces como el valor total a pagar con impuesto incluido. La tasa media o promedio es simplemente el monto de impuestos pagados por contribuyente T como proporción de una base impositiva, lo que representa la presión tributaria que soportan los agentes. O sea, es cuánto yo estoy pagando de los ingresos gravables en función de los impuestos, el monto de impuestos que yo estoy pagando. A eso se le llama tasa media. Y la tasa marginal, por su parte, es el cambio y aquí lo podemos ver, es el cambio, veanlo acá, cambio en T, que es el impuesto, entre cambio en la base gravable. Y acá, perdón, esto corresponde para acá. Esto corresponde para acá, para que no se nos olvide, ¿sí? Estos son los impuestos medios. Los impuestos medios simplemente es la relación del monto de impuestos entre la base imponible. Sin embargo, la tasa marginal es el cambio en los impuestos entre el cambio en la base. ¿Qué es la presión tributaria? Nosotros ya conocemos el término de presión tributaria. Dice la presión tributaria o presión fiscal es un término económico que se refiere al porcentaje de los ingresos que los particulares o empresas aportan efectivamente al Estado en concepto de tributos en relación al Producto Interno Bruto. De este modo, la presión tributaria de un país es el porcentaje del PIB recaudado por el Estado por impuestos, tasas y otros tributos. Ahora, en este caso, me gustaría que miráramos, esta es la tabla del pago de impuestos a la renta personales del 2020 y vamos a ver que hay una base exenta. En este caso, la base exenta es de 1 centavo a 165.482.06 lempiras y del
eh, del rango de 165.482.07 a 252.330.80 se grabarán el 15%. De los 252.330.81 a los 586.815.84 se va a grabar el 20%. Lo que nosotros podemos ver es el incremento de los impuestos a medida se incrementa a medida se incrementan las bases tributarias y por lo tanto entonces nos hace pensar que el impuesto es progresivo. Y se va a grabar un 25% cuando los montos de ingresos personales o de rentas personales sean superiores a 586.815.85. En adelante, entonces grabaremos un 15%. Después haremos nosotros un ejemplo de esto. Ahora, recordando un poquito y resumiendo, nosotros decíamos que un sistema tributario tenía que cumplir los 5 criterios, ¿verdad? Ser equitativo, ser eficiente, tener simplicidad, ser lo más sencillo posible para poder gestionar el impuesto, responsabilidad con el tema del uso de los fondos y la transparencia y el rendimiento. En este caso, cuando nosotros hablamos de equidad tributaria, dice desde el punto de vista tributario, la literatura ha enfatizado dos diferentes concepciones de equidad, el principio de beneficio y el principio de capacidad de pago, los que vamos a analizar después en detalle. El principio de beneficio dice la definición de justicia, en este caso es que cada persona tribute de acuerdo con el beneficio o utilidad que obtenga de un bien público. Esto significa que aquellos que obtengan mayores beneficios del uso de los bienes públicos serían los que deberían de tributar más. Cada contribuyente debería de ser gravado, por lo tanto, en función de sus demandas por bienes y servicios públicos. La eficiencia tributaria es también conocida como neutralidad. En este caso, para nosotros es importante esto, en el sentido de que propugna que los impuestos no afecten las decisiones privadas, que es lo que habíamos hablado. En una economía de mercado, las decisiones que toman las familias y las empresas son las más eficientes y los impuestos no deben de afectar esas decisiones. En este sentido, un impuesto es eficiente cuando no genera exceso de gravamen. Recuerden ustedes que el exceso de gravamen es referido aquí a la reducción o al sacrificio de unidades físicas que dejamos de consumir por la existencia de un impuesto. Estas últimas más comúnmente conocidas como pérdida de eficiencia social. Para entender un poquito acerca del tema de tributación, entonces nosotros vamos a utilizar los modelos de equilibrio general y de equilibrio parcial. En este caso, entonces dice, para analizar los efectos de la economía, se comenzará a analizar cómo un impuesto afecta los precios en los mercados. Para esto utilizaremos el modelo de equilibrio parcial para entender un poquito la incidencia de un impuesto específico o por unidad, denominada así porque se recauda una cantidad fija por unidad que se vende por producto. En este caso tenemos el ejemplo de las bebidas alcohólicas, impuestos y cigarrillos. El modelo de equilibrio parcial, recuerden ustedes que aquí estamos analizando un mercado y nosotros decimos que en condiciones normales, este punto que nosotros tenemos acá, voy a utilizar el láser, este punto que tenemos acá es el equilibrio en donde se intersectan la curva de demanda y la curva de oferta sin ningún tipo de medida adoptada por el gobierno. En este caso, nosotros recordemos que estamos hablando de impuestos. Sin embargo, un impuesto, por ejemplo, al productor o a producción, lo que va a generar es una contracción de la oferta de
la oferta original a la oferta prima y eso generará un nuevo punto de equilibrio. Ese nuevo punto de equilibrio significa que las cantidades que se van a transar en la economía serán menores y que por lo tanto el precio que va a pagar el consumidor final será mayor. Si nosotros tiramos la línea vertical entre los puntos, nosotros vamos a ver estas áreas. Recuerden que este punto B significa el punto original y este punto A significa el nuevo equilibrio dado que existe un impuesto. Por lo tanto, si nosotros analizamos a través de excedente del consumidor y el excedente del productor, nos daremos cuenta que un impuesto lo que reduce precisamente es el beneficio en el mercado y que existe una pérdida ineficiente que está dada por este triángulo que nosotros tenemos acá. Eso ya lo vamos a estimar. Por un lado, P sub 0 representa el precio de equilibrio en condiciones normales, PC representa el precio de final que pagarán los consumidores y P sub P va a representar el precio que van a recibir los productores cuando existe un impuesto. Por lo tanto, muchas veces nosotros consideramos que un impuesto, indistintamente sea al productor o al consumidor, va a tener casi el mismo efecto en la economía, salvo algunas excepciones que nosotros las vamos a ver. Eh, en este caso, entonces, aquí tenemos una gráfica que nos muestra precisamente sin la línea que sea paralela a la curva de oferta, pero es exactamente la antigua curva, solo que estamos sacando un poquito más sobre el precio del consumidor, el precio del productor y el precio de equilibrio. En este sentido, entonces, si nosotros tenemos eh, un impuesto al consumo, va a ocasionar exactamente el mismo efecto. Va a haber una reducción en las transacciones que se hagan en el mercado, va a haber una pérdida irrecuperable por la existencia del impuesto cuando los mercados son competitivos y el precio que pagarán los consumidores será mayor. Aquí lo podemos ver, el precio que van a recibir los productores será menor y toda esta área que nosotros tenemos en azul representa precisamente los ingresos por concepto de impuestos cuando se han grabado un producto. En este caso, el ejemplo es un impuesto sobre el consumo. En el anterior teníamos un impuesto sobre la producción, pero indistintamente, muchas veces lo que hace es que tanto el consumidor como el productor tienden a cargar o sobrellevar el impuesto en una mayor o en una menor medida. Cuando la oferta es perfectamente inelástica, esto es inelástica, no es elástica, perdonen muchachos ahí, es inelástica. Entonces, el precio recibido por los productores se reduce en una cuantía del impuesto. O sea, ¿quién va a cargar precisamente la incidencia tributaria, en quién va a recaer en este sentido? Entonces, muchas veces va a ser el productor, si el impuesto es al consumo, dado que yo tengo una oferta perfectamente inelástica, entonces quien va a tener que pagar el impuesto, quien va a asumir el 100% del impuesto siempre va a ser el productor, cuando es perfectamente inelástico.
Aquí nosotros tenemos un ejercicio. Con este ejercicio vamos a terminar esta primera parte y vamos a retomar eso para la siguiente clase. Suponga que la función de demanda de mercado está dada por Q igual a 3000 menos 20P y que Q, que representa la oferta, es igual a menos 500 más 30P. En este sentido, entonces nosotros primero igualamos la oferta igual a la demanda. 3000 menos 20P es igual a menos 500 más 30P. Lo que hacemos es agrupar términos semejantes. Este pasa a restar al otro lado y por lo tanto tenemos menos 30P menos 20P es igual a menos 50P. Y este menos 500 menos 3000 son menos 3500. Menos y menos se van. Y divido 3500 entre 50, que es un precio igual a 70. Ese es el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Si yo sustituyo el precio en ambas funciones, oferta y demanda, voy a obtener la cantidad intercambiable o va a ser igual a 1600. Entonces, aquí tenemos un impuesto fijo. Un impuesto fijo que se va a gravar al consumidor. Pero como hemos dicho, tanto el consumidor como el productor van a tener que pagar el impuesto y la incidencia, que es el pago de quién paga más impuestos o quién paga menos impuestos, es lo que nosotros vamos a ver. Una de las cosas que debemos de recordar, dice, es que un impuesto encarece el precio final, o sea, los consumidores van a tener que pagar un mayor precio por el bien con impuestos. Y la otra es que la actividad se va a contraer. Uno de los elementos que nosotros debemos de recordar es que nosotros tenemos tres precios que debemos de recordar. Lo voy a ver aquí, lo voy a ver acá para que lo veamos. PC, P y P sub 0. P sub 0, recuerden ustedes que es el precio de equilibrio. P sub P significa el precio que van a recibir los productores cuando hay impuestos, o sea que los productores van a reducir los precios o van a recibir un precio menor cuando existe los impuestos, porque de cierta forma ellos van a tender a pagar parte del impuesto grabado independientemente sea al productor o al consumidor. Y por último, el precio que va a pagar el consumidor será mayor. Entonces, una vez que ya hemos visto esto, la diferencia entre el precio de venta y el precio del productor, entonces es el impuesto que se le paga al Estado. Cuando no es una tasa, sino que es un impuesto fijo, ¿verdad? Donde PB es el precio de venta, PP es el precio que reciben los productores, como el impuesto o incidencia legal es al consumidor, o sea, el impuesto es al consumo. Vamos a sustituir la P del consumidor y en este caso vamos a despejar para P, PB y PB, que es el precio final que pagan los consumidores, será igual a P sub P más 10. Por lo tanto, este impuesto, este precio final que pagarán los consumidores, lo voy a tener que sustituir en la función de demanda. Y miren, la función de demanda, que era igual a 3000 menos 20P, ahora no voy a utilizar P porque yo sé que ese P era el precio final del consumidor, por lo tanto es 3000 menos 20 por P sub P más 10. ¿Sí? Ya lo sustituí y voy a obtener la nueva función de demanda igual a menos 2800 menos 20P. Recuerden ustedes que los impuestos bajan las cantidades que los consumidores van a adquirir. Y simplemente voy a encontrar el nuevo equilibrio, el nuevo precio, el precio que encuentre va a ser el precio de venta. 2800 menos 20P es igual a menos 500 más 30P sub P. En este caso, entonces, si yo despejo para el precio,
el precio productor que van a recibir es de 66 y la cantidad que se va a transar, que se va a reducir, va a ser a 1.480. Por lo tanto, vamos a tener nosotros que el precio final de venta va a ser 66 más 10, que es el impuesto, que es igual a 76. Entonces, lo sustituimos en la demanda original y recuerden ustedes que el impuesto que paga el consumidor más el impuesto que paga el productor es igual al impuesto total que recibe el Estado. Por lo tanto, entonces, la incidencia tributaria o la carga tributaria va a estar dada por la diferencia de los precios. El precio de venta menos el precio de equilibrio, y para eso necesitamos el precio de equilibrio entre el total de impuestos, y por lo tanto lo que concluimos que la incidencia tributaria o carga tributaria de los consumidores es del 60%, o sea, los consumidores cargan con un 60% del impuesto y los productores cargan con un 40%. Entonces, aquí nos vamos a quedar y continuaremos mañana.